En serio, con Fabio y Mario. Periodismo digital con responsabilidad y altura. Son las 7 de la mañana, 15 minutos, amigos de En Serio con Fabio y Mario, nuestro portal digital informativo. Un saludo muy especial desde esta bella, hermosa tierra pereirana que está hoy de cumpleaños. 158 años de vida administrativa está cumpliendo nuestra bella y querida ciudad de Pereira, la villa de Gañarte, la ciudad sin puertas. El que a Pereira llega, en Pereira se queda. Aquí no hay forasteros, todos somos pereiranos. Son muchos de los aforismos que aplican a esta hermosa ciudad, a esta hermosa tierra que está inserta en la Declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero. Aquí estamos con ustedes, como siempre, prestos a contarles aspectos importantes. Hoy precisamente este va a ser nuestro tema principal, el aniversario de Pereira, 138 años, pero desde su historia. 58, Fabio. 158 años. Sí, señor Mario, hágame el favor que se nos va la paloma ahí, bien claro que usted lo ha dicho. Saludo muy especial a todos nuestros cibernautas seguidores, contarles que Pereira amanece con mañana fría, lluvias fuertes desde las últimas horas, e igualmente contarles a ustedes que hay alerta máxima por los daños que viene generando el invierno en varias zonas, como en el municipio de Guática, donde un deslizamiento tiene, o un eventual deslizamiento tiene al borde de la desalojo a un número importante de familias allí en el barrio obrero. Siguen los problemas con las vías rurales y algunas vías importantes como la vía al Chocó, la vía al municipio de Marsella. Contarles a ustedes que sigue igualmente a la baja, y es buena noticia el tema de el COVID-19 para el departamento de Risaralda. Solamente se reportan 28 casos en las últimas 24 horas y que siguen las jornadas de vacunación aquí en Expo Futuro para madres gestantes, igualmente las primeras dosis para las personas mayores de 50 años que aún no se vacunan en el centro comercial Alcides Arévalos, o para niños entre 12 y 17 años en Expo Futuro hay 300 cupos disponibles según la información que nos están entregando. Está listo ya con nosotros el doctor Álvaro Zuluaga Ramírez, ingeniero de profesión, es un hombre que conoce al dedillo la historia de Pereira, miembro de la Academia Pereirana de la Historia. Nos va a compartir hoy un tema realmente maravilloso, la historia no contada de Pereira. Hay muchas, pero muchas reflexiones alrededor si realmente la ciudad tiene 158 años, y él nos va a contribuir hoy a hacer esas reflexiones y a ver qué es lo que está ocurriendo realmente con la historia de la ciudad. Pero decirles que Pereira está más bella que nunca, que hoy, por ejemplo, se inaugura el cable aéreo, entre comillas, porque todavía no va a ser puesto en funcionamiento, una obra que tiene un retraso de más de un año por situaciones como la pandemia, como el tema de los bloqueos que hubo recientemente, que hay una sesión solemne y una acción de gracias en la Iglesia Catedral también esta mañana, y diferentes eventos como un gran concierto hoy en las horas de la noche con Silvestre Dangond. Ya les vamos a ampliar un poco más esta información. Permítame, doctor Álvaro, saludo a mis compañeros de fórmula antes de ir con usted. Está James Agudelo en la parte técnica, Jorge Vázquez en redes sociales, y mi compañero y partner Mario Marín Incapié, quien sigue en la Perla del Caribe, en la ciudad de Santa Marta. Mario, buen día, hombre, ¿cómo amanece? Y me imagino que en la distancia muy contento con ese resonante triunfo del Pereira ante Millonarios, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días, Fabio. Buenos días al ingeniero Álvaro Zuluaga, a Jorge y a James y a todos los seguidores En Serio con Fabio y Mario. Sí, contento, Fabio, porque la verdad es que sumar en casa es muy importante, pero no se le olvide que el Pereira sigue con el problema del descenso, pero igual es goles, ¿no? Creo que Sí, nos lleva a una ventajita junior, creo que bueno, ese es en Copa Colombia. Pero es muy importante, Fabio, los 3 puntos del que se le ganó a Millonarios, y eso le permite sumar y bueno, cogerle alguna leve ventaja a otros equipos. Lo otro que nos parece bien complicado el próximo lunes, ojalá se traigan los 3 puntos con Río Negro, Águilas Doradas. Se juega con Águilas Doradas en Río Negro, y esperamos pues que el próximo lunes sumemos otros 3 puntos. Pereira tiene que ganar los partidos que más pueda para evitar ese descenso que es la guillotina que nos tiene. Por otro lado, Fabio, pues muy contento porque hoy Pereira cumple 158 años, una ciudad que nos ha dado tantas cosas lindas, y el ingeniero Álvaro Zuluaga nos puede corroborar, pero son cosas inolvidables. Una ciudad que quiero, que llevo en el corazón, y que felicitaciones hoy en sus 158 años. Desafortunadamente, pues no puedo estar en las conmemoraciones de un proyecto tan importante como es el cable aéreo,
y bueno, y compartir con ustedes desde la distancia, Fabio. Un abrazo al ingeniero Álvaro Zuluaga. Claro que sí, Mario. Vamos a adentrarnos un poco entonces ya en materia histórica de la ciudad. Recordamos el gran concierto esta noche con todos los protocolos de bioseguridad con Silvestre Dagón. Muchos se preguntarán, Mario, si el palo económico sí está para cucharas. Ese concierto vale una platica, ¿no? Sí, Fabio, lo que a mí me preocupa, pues digamos que no tanto lo económico, porque si bien es cierto, está cumpliendo la ciudad 158 años y merece pues, que a todos los habitantes de la Perla del Otún pues, le den un concierto de eso, ¿cierto? Lo que me preocupa es el tema del contagio del COVID, que yo no sé, usted sabe que manejar público no es fácil. Y bueno, esperemos que todos los protocolos de bioseguridad los controlen las autoridades pertinentes. Claro que sí. Saludamos entonces a esta hora de la mañana a nuestro invitado muy especial, el doctor Álvaro Zuluaga Ramírez, que es ingeniero de profesión, miembro de la Academia Pereirana de la Historia. En estos días daba una conferencia titulada La historia no contada de la ciudad de Pereira y nos va a hacer algunas reflexiones porque muchos se preguntarán cómo así que la historia no contada, qué es lo que no sabemos de Pereira. Y él tiene ahí algunos de esos secretos muy bien guardados que nos va a compartir. Doctor Álvaro, ¿cómo amanece? Bienvenido En Serio con Fabio y Mario. Qué bueno tenerlo con nosotros y cuéntenos cómo ve a Pereira en estos momentos, hombre, y su marcha en medio de estas dificultades grandes que ha tenido no solamente Pereira, sino el país y el mundo. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenos días, Fabio. Buenos días, Mario. Buenos días, Jorge. Buenos días, audiencia. Muchas gracias por la invitación. Sí, hoy se cumplen 158 años, pero yo soy muy enfático en afirmar de la misa del Padre Cañarte. Una cosa es la misa y obviamente es un hecho histórico y otra cosa muy distinta es la historia de la región, que supera en mucho la edad que estamos celebrando. Sí, la historia pues se forma hacia leyendas. Si vamos a ver la historia de Roma, pues la fundaron Rómulo y Remo, los hijos de la loba, y son una serie de leyendas que van haciendo parte del colectivo de cada comunidad. Y en Pereira hizo corriente la misa del Padre Cañarte, como un hecho fundacional. Pero el padre cuando vino acá no vino a fundar una ciudad ni nada. Vino a cumplir una orden del obispo de Popayán que quería darle, pues, corresponder a la solicitud de los habitantes de la población que ya existía, se llamaba Condina, y que les pedía al obispo que los erigiera en parroquia, que era la condición que ponía el Estado para reconocerlos como aldea. Si tenían parroquia, era factible que iniciaran el proceso de reconocimiento geopolítico. Y el padre vino y pues no vino con la celeridad porque la misa la pidieron en 1858 y vino a dar la misa en 1863, 5 años después. Pero existen los documentos, tanto la carta del obispo en la cual le da la orden y la carta del padre diciéndole que ya había dado la misa y que la había dado en una ramada no muy digna de las jerarquías eclesiásticas, un regaño que le pegó a los colonos de aquel entonces, pero repito, vino a dar la misa en Condina, fundando una ciudad. Fabio y doctor Álvaro, para usted, ¿cuántos años tiene realmente Pereira? Hombre, Mario, la historia del planeta. Nosotros existimos desde que existe el planeta, desde el Big Bang. Bueno, pero como urbe, como ciudad, no, como aldea. No, es correcto. Hay varios asentamientos y hay que considerarlos todos. O sea, en Condina en 1863 era un hecho existente. Antes de Condina, en 1790, a finales del siglo XVIII, estaba el palenque del Otún, que nos dejó una huella imborrable, que es la palabra Otún. Otún no es una palabra ni indígena ni española, es africana, quiere decir diosa de las aguas. Antes de Otún estaba Cartago la Antigua, Cartago la Hispana, que era una población, en mi opinión, y solamente en la mía, de muchos historiadores, más importante que Cali Popayán, porque Cartago la Antigua tenía casa de fundición. Antes de Cartago la Antigua estaba el pueblo Quimbaya, en mi opinión uno de los pueblos más importantes de la cultura chicha. Antes del pueblo Quimbaya estaban los precolombinos, los cavernícolas, producían sal en el Salado de Consota, hay evidencias de 6.000 años
de producción de sal. Estamos hablando 4.000 años antes de Cristo. Los pongo en contexto. Mientras los asirios y los sumerios iniciaban la cultura occidental en el Asia Menor, con las primeras escrituras y las primeras religiones politeístas, en Pereira había procesos industriales. En Cartago la Antigua, pues vamos a hablar en términos históricos, había procesos industriales. Todos estos hechos que estamos mencionando han sido desconocidos con la misa del Padre Cañarte. Doctor Álvaro, ¿por qué si aquí esta zona donde estamos hoy en día fue la sede del primer Cartago, fundada por allá en 1549 de agosto, por qué no vemos vestigios de esa civilización que estuvo en esa época? ¿Por qué aquí no hay, digámoslo así, una iglesia de tantos años? ¿O por qué no hay, pues hemos visto que han recogido elementos arqueológicos, pero estructuras que puedan dar cuenta y fe de la presencia de esos grupos y de esos colonizadores que llegaron a la época, aquí en la zona donde estamos hoy en Pereira? Primero, Fabio, las construcciones eran unas construcciones en madera, con las herramientas que proporcionaba la región, y obviamente el aguado era una de ellas, y son elementos que se descomponen con facilidad. Pero ¿y el paso de los colonizadores? Santana y los caballeros, por eso, ¿y dónde están? ¿Cuáles son? Existen evidencias de, pues obviamente de la fundación de Cartago la Antigua por el mariscal Robledo. Sí. Lo que pasa es que no vamos a encontrar las murallas de Cartagena, ni vamos a encontrar que son construcciones pues muy sólidas en unos materiales muy resistentes. Aquí los primeros españoles se asentaron en una fortificación al lado de la plaza, y la fortificación era en madera, obviamente una madera que era degradable rápidamente. Y después, cuando Cartago la Antigua tuvo que verse obligada a trasladarse a las vegas de hoy Cartago, al lado del río La Vieja, pues esas construcciones quedaron baldías y abandonadas, y no hay nada que deteriore más que el abandono. Doctor Álvaro, usted habla del salado de Consotá. Yo quiero conocer la historia del salado de Consotá. ¿Qué recuerdos tenemos de eso? Gracias, Mario. Es muy importante porque a finales de los años 90, principios del año 2000, los historiadores han encontrado mención de un salado, el salado de Consotá, pues, pero en los textos de los cronistas de la conquista, Fray Pedro Simón, Cieza de León, y todos estos que venían con los españoles. Y hay evidencias históricas de la existencia de ese salado. Durante el siglo XVIII y XIX se hacía mención a él y a las familias, la familia Rentería y la familia Basuera, eran propietarios, pero no teníamos localizado. A principios del año 2000 se inició con el apoyo, pues, con la Universidad Tecnológica y con el apoyo de la GTZ, una ONG que fue muy generosa en la historia de Pereira, y se comenzaron a hacer pruebas de salinidad en el río Consota, desde la curva yendo hacia Armenia. Río arriba comenzamos cada 100 metros a tomar salinidad. Cada que se subía a 100 metros aumentaba la salinidad, lo cual nos señalaba que estábamos cada vez más cerca de una desembocadura de agua salada. Llegó un tramo en el cual, pasados los 100 metros, ya no había salinidad y era el tramo donde desembocaba. Y con unas imágenes que existían de la Comisión Coreográfica de Agustín Codazzi en 1850, donde estaba pintado el horizonte, se miró hacia donde era una guadañadora, se buscó y se encontró el ojo de agua. El ojo de agua es donde aflora el agua salada, que es el producto pues, de una roce de placas tectónicas y de salares en el centro pues, de la Tierra. Y ahí aparece ya pues el famoso salado. Y a ese sitio que se encontró, primero se encontraron pues unos ladrillos del siglo XIX, pero en la base se encontraron las piedras originales. Y como había recursos, repito, la gente Z fue muy generosa, se le hizo carbono 14, unos análisis muy costosos en Alemania, y dio 6.000 años, o sea, 4.000 antes de Cristo, que es donde les digo yo que, hombre, desconocer que nosotros somos parte de la historia del planeta, pues sería injusto con el argumento de la misa del Padre Cañarte.
Doctor Álvaro, volviendo al tema de Pereira y sus orígenes, el nombre de Pereira como tal, la historia da cuenta de Francisco Pereira Gamba y de Francisco Pereira Martínez, padre e hijo. ¿Cuál es el real papel que cumplieron estos dos personajes en la ciudad de Pereira? Y si se hace justicia a que lleven el nombre, si se lo merecían llevar el nombre de Pereira. Nos cuentan que fueron unos terratenientes, que uno de ellos inclusive fue, al parecer, un alto funcionario del orden nacional. ¿Qué nos puede referenciar del papel de los Pereira y el nombre que la ciudad, con el cual la ciudad le rinde honor a ellos? Esta es una opinión personal y no quiero comprometer pues a los historiadores y a los académicos, pero si hemos de hacer justicia no tendríamos por qué llevar el nombre de Pereira. Los Pereira no fueron donantes de ninguna tierra. José Francisco Pereira recibió la concesión Pereira por parte del vicepresidente Francisco de Paula Santander en 1823, siendo él ministro de Educación, en una muy romántica posición. Él se había escondido durante la gestión del pacificador Morillo, que fusiló a todos los líderes del grito de independencia de 1810, y ese lugar de escondite pues, fue el que le salvó la vida. Entonces él le pidió a Santander que le diera la concesión. Y Santander se la dio a partir de Nacederos hacia el occidente, de Nacederos hacia el oriente, o sea, los sitios donde hoy está, pues, desde el aeropuerto hasta el Cerro de Cancelbes. Eso era un realengo. Realengos eran las propiedades adjudicadas por la corona española. Y el rey de España le había adjudicado el realengo a la familia Gómez de las Prilla. Eso era propiedad de los Gómez de las Prilla. Entonces no era posible que la familia Pereira hubiera donado el terreno donde hoy está Pereira. Y por el contrario, hay algunos historiadores que son muy enfáticos en afirmar que los poquitos ahorros que tenían los colonos que venían de Antioquia, se tuvieron que gastar esos poquitos ahorros en abogados, defendiéndose de la familia Pereira. José Francisco fue un prócer de la patria y como tal merece todo el reconocimiento, pero su hijo no fue tan prócer, y ese fue el que se inventó la versión de la donación. En la escritura que se le entregó a José Francisco por la concesión Pereira, dice, y por el río Tun se irá hasta el oriente, hasta la desembocadura de la quebrada de las Partidas, que es lo que conocemos como el Goyá. Si uno le dice que hasta la desembocadura, pues es hasta el sitio donde encuentra la llegada del agua al río Tun. Y José Francisco, que era abogado y un poquito devato, dijo, no, es que no es hasta la desembocadura, sino hasta donde nace la quebrada de las Partidas. Y se fue hasta la cabecera, que es cerca al cerro de Canceles, en la circunvalar. Y con ese argumento decía que esta tierra había sido de él y que él se la había donado, que ya existía una colonización incipiente en ese entonces. Es muy importante, doctor, conocer la historia de la ciudad. Entonces, los historiadores se contradicen. O sea, para usted, ¿quién fue la persona? Es decir, no la familia Pereira, porque se habla de muchos, de Mariulanda, se habla de muchas familias. Para usted, doctor, que es historiador y muy reconocido, ¿quién? Yo no sería como partidario de adjudicar a título personal de una sola persona. Yo creo que hubo muchos acontecimientos, pero el más importante para hablar de la Pereira actual, de la Pereira después de Cartago la Antigua, el persona más importante que existió se llamaba Félix de la Abadía, y todavía le estamos debiendo el homenaje que se merece. Don Félix de la Abadía obtuvo del gobierno nacional la licencia para hacer la primera concesión, como la que hay ahora con autopistas del café, que conectara entonces el estado del Cauca con el estado de Antioquia, y hizo el camino de Villa María a Cartago. Y eso le abrió a todos esos colonos de Antioquia, de Adorral, de Sonsona, todos estos Marulandas, Boteros, Ángel, Mejías, le abrió el camino y por ahí ingresaron. Si ese camino no hubiera existido, pues obviamente el avance del mundo no era pues atajable, pero el primero que dio amplitud a esta zona y le dio pues visibilización al proceso colonizador fue Félix de la Abadía, y es el personaje, yo creo, que tiene más validez. Después vinieron otras corrientes antioqueñas, aunque esto nunca fue Antioquia, nosotros siempre fuimos Cauca.
Esa Don Fermín movilización. López jugó algún papel por acá. Fermín, Don es que Fermín. Fermín no fue un hombre muy de malas. Fermín llegó a Salamina, fundó Salamina y le demostraron que la estaba fundando en una concesión y lo sacaron de Salamina. Llegó a Claro. Manizales y se encontró con la concesión González Caicedo y también lo sacaron de Manizales. Elías Llegó González a Dumano. Pereira y obviamente ya pues venía prevenido y se dio cuenta que esto era la concesión Pereira, entonces se devolvió para Santa Rosa y fundó Santa Rosa. Obviamente hubiéramos sido fundados por Fermín López si no hubiera existido la limitación de la concesión Pereira. Claro que sí. Hágame el favor. Doctor Álvaro, y usted me tuvo la oportunidad de asistir conmigo y varias personalidades de la región, como el rector de la Universidad Tecnológica, el alcalde de Pereira, el pasado jueves, si mal no recuerdo, a la hacienda de Castilla, de la doctora Amparo Jaramillo. Ella hacía una alusión allá y ella insiste mucho, inclusive escribió un libro, que esa zona de Pereira, conocida anteriormente como Pindamá de Cerrillos, es prácticamente el foco de la creación y el punto de origen de la creación de Pereira. Al confrontar, usted comparte parte de esa historia. ¿Cuál fue el real papel que jugó Pindamá Becerrillos para el desarrollo urbanístico posterior de lo que hoy es Pereira? Pues hay una diferencia. Una cosa es el territorio del asentamiento indígena de Pindaná de los Cerrillos, que era un poco más al occidente de lo que era la hacienda El Tablazo, que fue el origen de la hacienda Castilla. Sí, definitivamente, pues son predios incluso vinculados con los apellidos de muchos próceres. La familia Pereira, una abuela de José Francisco Pereira, doña María Bueno, fue propietaria de la hacienda El Tablazo. O sea, es una propiedad que ha estado vinculada profundamente en la historia de varias etapas de este asentamiento humano. Yo tengo que reconocer y darle un agradecimiento muy especial a Amparo. Creo que está haciendo una labor brillante, quiere conservar unos hitos históricos que le den el sentido de pertenencia. Uno de los grandes pecados que hemos cometido los pereiranos ha sido borrar nuestra historia física. Aquí no hay patrimonio arquitectónico, aquí tumban una casa sin considerar que fue donde se hicieron muchas gestas de la época republicana y hacen un parqueadero, porque es más rentable el parqueadero que alquilar la casa. O sea, tenemos una, ¿cómo decirlo para no quedar muy agresivo? Pero sí es un desinterés muy marcado por la conservación del patrimonio histórico y cultural. Y Amparo ha venido tratando de impedir eso y quiere convertir a Castilla, donde asistía a razón en muchos aspectos, en un eje de la historia de Pereira. Y creo que como pereirano no puedo menos sino agradecer y reconocer el esfuerzo. Doctor Álvaro, si bien es cierto, nosotros hemos hecho un recorrido con Fabio en el eje cafetero y uno encuentra unos municipios que protegen, cuidan el patrimonio arquitectónico. Y bueno, de Pereira, ¿qué nos queda? Porque la verdad es que es muy poco lo que nos queda, por ejemplo, en el Parque de Bolívar. Bueno, en muchos sectores es muy poco lo que nos queda, ¿no cree usted? Sí, lo que venía diciendo Mario. Somos en esto de un desprendimiento, pero pues rayando ya con la irresponsabilidad. El marco de la Plaza de Bolívar de nuestros abuelos. A usted y a mí no nos tocó, ya hago la salvedad, pero eran unas casas en Bareque de 2 pisos, una hermosura de casas, unas casas en Bareque con la construcción temblorera, como le decían los antioqueños, a las construcciones sismoresistentes. Es que el Bareque era lo más resistente contra los temblores. Y eran unas casas, unos caserones hermosos. Y aquí no tuvimos ningún empacho en demoler esas casas y hacer, con todo respeto, y tengo varios tíos involucrados, arquitectos, para hacernos edificios de dudosa calidad arquitectónica y estética. Y pues ese edificio de la Lotería Risaralda, el edificio de Aníbal Marulanda, y esto es una opinión personal, no quiero comprometer a nadie, son edificios que dejan mucho que desear para hacer unos edificios en el marco de la plaza de una ciudad como Pereira. Y con eso hemos arrasado con el patrimonio arquitectónico. Es una lástima que tengamos esa cultura tan comercial. Siendo Pereira pues un éxito comercial en todos los aspectos, nos ha hecho un daño horrible.
Nos queda, doctor Álvaro, ahí en la esquina de la octava, una propiedad nomás. ¿O cree que está la reconocida la Casa Blanca, que es la casa de don sí? Roberto Marulanda, la de los herederos ahora de Aníbal Marulanda. ¿Dónde Y estaba diagonal, Fotofacul? enseguida de la que fue de don Gonzalo, está la casa de Valeriano Marulanda. Yo creo que son los últimos vestigios de las construcciones republicanas que en un momento se dieron. Recordemos que que Manizales tuvo 3 incendios en la década de los 20, entonces se volvió de moda hacer las casas fachadas en concreto, que fueran de cierta forma protegidas con los incendios. Pereira fue muy prevenida con el tema de los incendios. Viendo lo que pasaba en Manizales, corrieron a hacer de uno de sus parques, que se llamaba la Plaza de la Concordia, hicieron un reservorio de agua para que hubiera agua en el momento de que hubiera un incendio, que es el que hoy conocemos como el lago Rafael Uribe. Pero fue construido casi que con un terror angustiante de que nos pasara lo que le había pasado a Manizales. Claro que sí. Y ahí vienen las fachadas en concreto que les digo, son las únicas, en esas de la plaza son las únicas existentes. Y existen otras dos, bueno, donde funciona el Consejo Municipal, se conserva pues la casa del poeta de la tierra y la casa de aquel boyacense que tanto lustre nos dio a Pereira, don Jorge Roa Martínez, y esas dos casas son parte de un proceso de conservación. Algunos 3 o 4 en la circunvalar, pero es muy escaso pues el proyecto de conservación de patrimonio que tiene Pereira. Mucha gente conectada, mi estimado doctor Álvaro, a esta hora con nosotros. Nos saluda Steven González, Diana María Quintero, Lidier García, Fabio Salazar, Norma Espinosa. Muy buenos días, muy interesante la historia no conocida de Pereira. Y al margen, doctor Álvaro, de esos predios grandes que usted está reseñando, que fueron de próceres como Jorge Roa Martínez, lo que usted está contando de Valeriano Marulanda, de su hermano, ¿cuál podríamos decir que es la Candelaria de Pereira? Asemejando un poco el barrio más antiguo que tiene la capital del país. ¿Es esa zona del barrio popular modelo? ¿Cuál es el sector más antiguo que tiene Pereira y que está, digámoslo, acorde a su época de creación por allá a finales de los años 1800 o 1863, cuando se fundó la ciudad? Pues el proceso de Pereira fue un proceso muy hispano, o sea, todo giraba alrededor de un parque principal, de la Plaza Mayor. Claro, sí. Y es el centro de Pereira, pues el eje de actividad. Después comenzaron a surgir una serie de proyectos cuando se constituyó la constructora municipal, que son esos que usted menciona, unos barrios satélites en las afueras. Hablo de Providencia, hablo del Popular Modelo y el Popular Obrero, que es el que queda al lado del San Jorge, del Hospital San Jorge, en la calle 26, 27. Son unas casas muy parecidas, incluso las de Providencia, el Obrero y el Modelo, Popular Modelo, en su construcción. Esos fueron como los primeros barrios como tal, pues como centros habitacionales populares que tuvo Pereira. Pero toda la actividad de Pereira giró alrededor del centro y obviamente en el centro estaban todas sus construcciones valiosas, pues. De la circunvalar, doctor, nos queda unas viviendas muy hermosas, además, que no sé si la han declarado patrimonio histórico o no. Sí, sí, Mario, ahí hemos logrado. Lo que pasa es que no tuve, cuando fui presidente de la Academia de Historia, tuve unas dificultades. Yo fui pues un poquito agresivo en este tema de declarar patrimonio y hubo algunos personajes, pues me llegaron algunas amenazas diciéndome que si yo hacía declarar eso patrimonio histórico, que mi plata les pagara el costo porque ellos no iban a perder. Y es que son familias que heredan esos bienes y los tienen como un bien patrimonial. Y obviamente lo primero que ven cuando reciben la propiedad es cuánto cuesta. Y mirado desde ese punto de vista, pues obviamente tienen unas cifras que les da razón a los herederos. Yo le proponía al alcalde, de aquel entonces era el doctor Juan Manuel Arango, hombre, démosle a estas familias unos desquites. Si ellos tienen otras propiedades, exoneremos los impuestos, predial y catastro y bueno, todo lo que se pueda, para que ellos puedan conservar estas propiedades como patrimonio de la ciudad. Si no, es un castigo injusto que a usted le declaren intransferible una propiedad cuando pues una familia entera depende del lucro que eso les pueda dar.
Doctor Álvaro, muchos escritores que reseñan la historia de Pereira, Hugo Ángel Jaramillo, con la historia de Pereira, una gesta cívica, historia unidor, Ricardo Sánchez, otros grandes autores como Víctor Zuluaga, Ramírez, que han escrito obras, el mismo Walter Benavides Santía, por ahí salió con un libro también de la ciudad de Pereira. ¿Cuál de ellos se aproxima más a la que puede ser la realidad de la historia de Pereira según lo que usted ha leído? Pues, indiscutiblemente, y hago parte de su corriente de seguidores, Víctor Zuluaga es el personaje que ha tratado la historia con mayor responsabilidad, sin desconocer cronistas como los que menciona Ricardo Sánchez en el 36 y Claro. Hugo Ángel en la década de los 80. Ellos tienen una visión muy, son cronistas muy parroquiales, si se puede llamar de esa manera. Claro. Una visión muy, muy de su pueblo, de sus costumbres, pero visto con una visión de historiador, con un criterio científico de la historia. Víctor es el que más se aproxima y cubre estos temas que les he venido mencionando. No se limita a la misa del Padre Cañarte, sino que se va en el tiempo hasta los orígenes, hasta los que le mencionaba de la prehistoria. Claro. E incluso también hace mención de los que mencionaban ahora. Después de la misa ocurrieron fenómenos como los marulandas, que eran los colonizadores, eran, la palabra de pronto suena un poquito agresiva, eran especuladores de tierras. Ese era el término que se les conocía. Claro que sí. Pero es que era una actividad lícita, no con esto los quiero descalificar. Sí, claro. En ese entonces era lícita la especulación de tierra. Ellos venían, desmontaban, descuajaban una cantidad de selva y se la escrituraban. Y como eran inversionistas y tenían los recursos, entonces contrataban las cuadrillas de 200 obreros y descuajaban las fincas inmensas. Y hoy tenemos a Maraveles, a Nápoles en el Quindío, todo ese valle de Salento, todo eso fue desmontado por los marulandas. En una actividad, repito, que es lícita, no con el término de especuladores de tierras, quiero dañar pues su imagen. Claro, pero en esas exploraciones literarias que ustedes han hecho, por ejemplo, escritores de la época, los mismos fundadores que nos dicen, ahí nos hablan, por ejemplo, de Jesús María Ormaza, que era un maestro muy reconocido en la época. No había una pluma fuerte, prolífica en esa época que diera cuenta como un escritor y que dejara como casi que como una escritura los primeros pasos de creación del municipio. Pues, ¿ustedes han investigado el tema? Hablando de la misa del Padre Cañarte, Elías Recio, creo que es el personaje que tiene algunos escritos históricos sobre los procesos. Existen los discursos de Jesús María Ormaza, cuando Pereira cumplió 50 años, estoy hablando de 1913, el orador pues, fue Jesús María, que estuvo pues, en la misa del Padre Cañarte, y existe el discurso de los 50 años, una pieza muy bella, escrita por él, y donde deja constancia de una serie de detalles que desvirtúan, y en esto quiero ser un poquito rápido. Por ejemplo, en la esquina de la octava con 19, donde existía el almacén Coralpa, hay una placa que dice aquí se dio la primera misa, lo cual es falso. En el discurso que les digo de Jesús María Ormaza, en 1913, Jesús María dice, y el Padre Cañarte una vez dio la misa, nos dio la orden de ir a buscar las ruinas de la antigua Cartago. Y varias horas después encontramos un sitio donde no había cimentación, lo cual seguramente era el sitio de la plaza principal de la antigua Cartago. Ese es el término que él utiliza en su discurso. Varias horas después no es en la esquina de Coralpa, al frente pues, del parque. Hay una serie de inconsistencias. Yo igual discuto la misa, y es una opinión, me demoraría un poco pues, en explicar por qué, pero en mi opinión la misa se dio donde hoy queda el Colegio de la Salle, donde quedó el Colegio de la Salle y hoy queda el almacén 14. Por ahí pasaba el camino del privilegio y por ahí fue donde se dio la primera misa. Dentro de todas estas personas de los historiadores y la gente que recuerda y tiene la historia clara y la visión que usted tiene, doctor Álvaro, de todos esos personajes, para usted, ¿quién fue el que tuvo más visión? Visión de ciudad. Sí. De Pereira. Repito, viene un proceso de colonización antioqueña después de que se abrió el camino de Sonsón, este camino de Félix de la Abadía, y entró una serie de personajes antioqueños. Entre ellos, Alfonso Jaramillo Gutiérrez. Y esa camada, no quiero ser o decir que es únicamente Alfonso, era toda unos personajes que hicieron una gran fortuna llegando a estas tierras y fueron muy agradecidos con ellas. Entonces se sentían con la responsabilidad de corresponderle
a la ciudad y fueron mecenas y abrieron la cantidad de obras, donaron. Hay puentes que construyó Alfonso Jaramillo de su propio peculio sin intervención del presupuesto municipal. O sea, era tal su agradecimiento que ellos se encargaban de solucionar ciertos problemas. Y con esa gente, Pereira cogió un vuelo impresionante. Bueno, y después llegó el tren y fue el broche de oro. Con el tren ya Pereira pasó de ser una aldea. Nosotros íbamos a ser como Salamina o como Abejorral, unos pueblos allá metidos en el monte por alguna actividad comercial y ganadera o agrícola, pero no con la pujanza con la que Pereira se disparó después de la llegada del tren. Claro y con la llegada del tren se abrieron una cantidad de empresas y bueno, se disparó la ciudad. El tren y la telefonía también. ¿Ah? El tren y la telefonía. Telefonía automática, Mario. Del tren, o sea, claro. No solamente la telefonía, el tranvía. Es que Pereira fue la tercera ciudad de Colombia con tranvía, la segunda en Latinoamérica con planta de teléfonos. En 1926 Pereira tenía 5 sucursales bancarias. En Medellín había 3. Es que Pereira se disparó. Y detrás de eso pues vienen otras necesidades. Ya no se podían hacer los negocios con seriedad en un café en una esquina, entonces había que fundar clubes. Entonces aparecen el Club Colombia, el Club Rialto, sitios con alguna elegancia o digámoslo, con alguna seriedad pues que le diera a los negocios. Entonces ya todo el mundo era negociante, entonces había que darle seriedad a la actividad, entonces se crea una cámara de comercio que certifique la idoneidad. Doctor Álvaro, a raíz de ese crecimiento vertiginoso que tuvo Pereira, que fue la ciudad cívica por excelencia, lo dice en su libro Gesta Cívica, la ciudad de las ferias, las primeras grandes ferias en el país, la primera planta automática, el primer carro, todas esas cosas que cuentan, luego viene el tema del aeropuerto, del hospital, del batallón San Mateo, hecha con gestas comunitarias, la mamá de Juan Guillermo Ángel, que estuvo ahí, doña Leida, que fue reina, también de ese proceso. De ahí surge, si mal no estoy, y lo digo porque yo tuve, y no sé si usted tuvo también la misma suerte que yo, de asistir a una conferencia que nos dio Belisario Betancourt por allá a finales de los 90, en una feria del libro en el antiguo Cruz Rialto. Así no se va a ningún Pereira. Surge en buena parte porque se volvió un aforismo a nivel nacional y la gente que quería hacer algo se quedaba en el camino, le decían los padres, señor, así no se va a ningún Pereira, así no va para ningún Pereira. ¿Cuál es la realidad sobre ese aforismo tan bello? No, es ese, el que afirmaba el presidente Betancourt. Pereira era símbolo de prosperidad. Pereira siempre ha sido un éxito comercial, siempre. Sí, claro. Todo el que llegaba a Pereira tenía resultados positivos en su actividad. Y lo segundo era que tenía el apoyo de la gente. Aquel que llegaba lo ayudaba. Cosa muy distinta a nuestros vecinos de Caldas. Bueno, Manizales es volver al conflicto infinito. No, sí, pero es que es una realidad y de historia. Eso es verdad, eso es verdad, Mario. Claro. Manizales es una ciudad conservadora, excluyente, muy centrada, muy cerrada. De mucho culirrosado, como decía nuestro amigo. Sí, y los azucenos. Álvarez Gardiazabal, los azucenos, sí, señor. Los azucenos muy distinguidos, y sí, pero pues una ciudad excluyente. Yo en alguna de las charlas le decía, y la dicté en la Universidad Nacional de Manizales, les decía, cojan un directorio de Manizales de 1960 y ustedes encuentran 15 apellidos extranjeros. Cojan uno de Pereira de 1960 y encuentran 500 apellidos extranjeros. Esa es la diferencia. Nosotros recibíamos a cualquier inmigrante con una amabilidad y lo apoyábamos. Manizales, si usted entra a Manizales, si acaso a la corrida de toros, de resto no le dejan hacer nada más. Óigame, y con una ironía, mi estimado doctor Álvaro Zuluaga, le confieso, yo soy de Manizales. Ahí en la entrada en la avenida Centenario, que creó este gran inspirador, ya se me olvidó el nombre de este gran hombre que entrevisté yo, el gestor del aeropuerto abajo de Santágueda. A Robledo, Gustavo Robledo Izaza. Dice, bienvenido a Manizales, la ciudad de las mentes abiertas. Qué contradicción. Alguna vez lo dije yo allá, y lo digo porque lo he vivido con mi revista Destino Café. Qué ciudad tan cerrada para tantas cosas. Pregunté cuántos manizaleños hay o habemos en este momento, hay conmigo aquí en la capital, y todos nos sentimos pereiranos. Es un espectáculo de ciudad, sin hablar más de Manizales, porque la mayoría de gente es muy buena, pero lamentablemente a los azucenos todavía siguen estigmatizando muchísimos quehaceres, ¿no? Pero yo quiero salvar, sí, Mario.
Siga, no, siga, tranquilo. No, quiero hacer salvedad. Si no hubiera existido ese acicate entre Pereira y Manizales, no se hubieran alcanzado los niveles de desarrollo que tuvieron las dos ciudades. Esa pelea, Claro. si se puede llamar, esa rivalidad, fue un acicate que no lo tuvieron ninguna otra ciudad en Colombia. O sea, Pereira no se dejaba ganar de Manizales y Manizales no se dejaba ganar de Pereira y tenían unas propuestas de desarrollo supremamente altas. Y eso fue lo que finalmente provocó la disgregación. Fueron ciudades que tuvieron tal fortaleza que ya cada una exigió su propio espacio y sus propias condiciones independientes y bueno, ya somos lo que somos. Doctor Álvaro, usted conoce muy bien la historia de Pereira y esas gestas cívicas que se lideraron, esos hombres cívicos que trajeron tanto progreso, tanta tecnología a Pereira. ¿Usted cree que fue un crimen lo que se cometió al entregar toda esa herencia a los privados? Lo que era público, entregarlo a los privados. Es decir, me hablo de las entradas públicas, hablo de todo lo que nos dejaron, la herencia que nos dejaron nuestros abuelos y la gente que fundó este municipio tan hermoso. Sí, Mario. Yo tengo incluso una opinión muy personal sobre la separación del Gran Caldas. En 1960, el Gran Caldas era el tercer departamento económico del país. Era el dueño de la economía nacional. Teníamos la flota mercantil colombiana, el banco cafetero. Bueno, la bonanza cafetera. No, teníamos toda la capacidad económica. Éramos el tercer país económico en el país, el tercer departamento económico en el país. Y nos separamos y quedamos 3 mendigos del presupuesto nacional. Es Manizales viendo a ver cómo le saca unos pesos a Bogotá, es Pereira viendo a ver cómo también. O sea, perdimos todas las fortalezas. Ese fue un gran pecado. Obviamente las razones eran casi que reconciliables. Yo no quiero pues entrar a discutir los argumentos separatistas, pero sí, en términos económicos nos fue muy mal. Nos ha ido muy mal. Claro que sí. A los tres, Claro a Pereira, ni a Manizales, a todos. Y lo que decía Mario ahora, de que la privatización, hombre, miremos las empresas públicas de Medellín. Son un baluarte nacional, eso no es ni siquiera de Medellín, eso es un patrimonio nacional. Aún con todas las dificultades que han tenido últimamente con esto de Hidroituango y todas estas cosas, sigue siendo una empresa modelo en el mundo, con inversiones en todo el continente. Hombre, Pereira se bajó de ese bus y volvió a las empresas, unas empresitas y pues. Pero con esto Doctor Álvaro, claro, sí. Permítame, Mario, vamos con un mensaje de comerciales con nuestros compromisos que tenemos y ya retornamos en la parte final. Le tengo preguntas aquí de don Fabio Salazar, de don Jorge Vázquez. Ya retornamos con usted, doctor Álvaro Zuluaga, en la parte final de Hablemos en Serio con Fabio y Mario. La capa del viejo hidalgo se rompe para ser ruana y 4 rayas confunden el castillo y la cabaña. Fue fundadora de pueblos con el quince y con el hacha. Qué alegre me siento cuando veo Pereira a lo lejos al llegar. ¡Ay, ay, ay! Hola, me llamo Tony y trabajo en la empresa de energía de Pereira. Mis jefes descubrieron que yo era el trabajador que siempre habían esperado. Creo que fue amor a primera vista. Junto a Cocoa, mi compañera, nos esforzamos cada día para dar lo mejor en el trabajo. Pero no somos los únicos. En diferentes subestaciones tenemos compañeritos muy juguetones, amorosos, amigables y fieles que se esfuerzan por mantener todo en orden, por alejar cualquier animal que pueda ocasionar daños en el lugar y sobre todo en acompañar y dar mucho amor a todos los colaboradores de Energía de Pereira. Y por supuesto, con alegría recibimos todo el cuidado y cariño de ellos.
experiencia aromática que cautiva a turistas nacionales e internacionales se puede oler en Marsella, Balboa y la Virginia, haciendo que el viajero que respira el aire risaraldense vuelva a repetir este crisol de aromas que enamoran. Estamos en la parte final de Hablemos en serio con Fabio y Mario, nuestro invitado muy especial, el historiador pereirano Álvaro Zuluaga Ramírez. Estamos hoy en el marco de los 158 años de Pereira, haciendo reflexiones sobre el verdadero origen de Pereira. Nos pregunta Fabio Salazar, doctor Álvaro, ¿por qué en la zona rural no se identifican rutas, vías o recorridos, casas que muestren la huella de nuestra historia? ¿Qué decir a eso? Es que han sido las mismas rutas desde el principio. Entonces, decir que hubo un camino real, si es el mismo camino que usa ya pues con vías pavimentadas, con tecnologías modernas, pero son los mismos caminos de entonces. De pronto existe el camino del Toche, que es uno de los antiguos caminos reales, que era el que comunicaba Cartago con la sierra, con el Quindío, pues con el Salento, y subía a cruzar la cordillera. Y tiene el vestigio. ¿Y el camino nacional? Son empedrados, pero no, obviamente siguen siendo las mismas rutas por donde entraron. O sea, el Mariscal Robledo entró por donde vamos a Cartago, y por la misma ruta por donde estamos caminando hoy en día. Nos pregunta Jorge Vázquez que cuál es el libro recomendado para conocer sobre la historia real de Pereira. Indiscutiblemente, Fabio, el libro que tiene mayor cobertura y mayor, lo mencioné ahora, es el libro de Víctor Zuluaga. Él muy generosamente lo donó, está en PDF, usted entra a Google y pone historia extensa de Pereira, Víctor Zuluaga, y usted lo puede bajar en PDF, es un libro de unas 500 páginas, donde tiene contempladas todas estas versiones que les he venido dando, tanto de la Pereira antes de la misa y hasta después de la misa, y creo que es hasta la fecha lo más valioso que hay en historiografía local. Yo les quiero decir una cosa y la verdad es que no ha habido como compromiso de algunos gobernantes de proteger ese patrimonio, por ejemplo, del ferrocarril. Ustedes saben que ahí junto al aeropuerto ya está caída, pues, es decir, esas estaciones, pero en Estación Villegas, todas estas construcciones que son patrimonio abandonadas totalmente. Es decir, aquí no hay ningún interés, ni el gobierno nacional, ni el gobierno departamental y municipal de cuidarlas, de protegerlas. Y no solamente abandonadas, Mario, sino impulsan su privatización. Juan Manuel Arango hizo un proceso de legalización de predios de toda la ruta del ferrocarril, casi que hasta Cerritos. Eso pues obviamente es el Estado favoreciendo la invasión de unos predios. Obviamente las necesidades económicas de las comunidades pues no son ocultables, pero sí deben haber programado una serie de alternativas para que ese proyecto que existe, que lo está liderando el profesor Hernán Roberto Meneses, de hacer una gran ciclovía desde Cartago hasta Manizales, conservando la ruta pues, por la línea del ferrocarril. Es un proyecto bien interesante, es rescatar toda esa, además con una pendiente del 3%, es que para un ciclista sería ideal, o para un deporte como el ciclismo, no lo volvamos deporte, digamos recreación, sería ideal, pero el Estado mismo fortaleció la invasión y ahora recuperar esos predios vale un infierno de plata, eso es una tragedia. Pues. No, y a eso agréguele usted que el crimen tan grande que cometieron los gobernantes de este país de acabar con los ferrocarriles nacionales. Ay, María, doctor Álvaro, ya en la parte final. De los transformadores. De los transportadores. Sí, Mario, sí, Fabio. No, que ya en la parte final nos podemos quedar toda la mañana hablando acá de ese apasionante tema que usted tiene. Viene el mes de septiembre y si mal no recuerdo viene la celebración del Día de la Pereiranidad. Ese Día de la Pereiranidad sí nos ha servido para algo, si hay un semillero en las escuelas, la academia de la que usted ha hecho parte, se ha preocupado también por irradiar y permitir que nuestros niños conozcan la historia, el municipio como tal. ¿Hay algún acuerdo en esa materia? Ese Día de la Pereiranidad establecido mediante acuerdo también ha servido para algo, para conocer nuestra propia historia y no repetir los malos hechos que de pronto hemos cometido. Sí, hay que darle crédito a Alonso Molina, que fue el concejal entonces que hizo la propuesta y la sacó adelante.
es la fecha del nacimiento del maestro Luis Carlos González. Carlos González. Sí. Con eso quieren celebrar la fecha de la perenidad y se han hecho muchas actividades. Lo que pasa es que la pandemia fue un desastre en todos los aspectos, entonces hubo que suspender todos los proyectos. Hasta ahora se están retomando estos temas, pero hasta antes de la pandemia había actividades escolares muy significativas rescatando la historia. Y creo que tenemos que recuperar eso. Bueno, Mario, de todas maneras, no, es que son muchas las cosas que se quedaron en el tintero, porque son todas que son ustedes los historiadores que conocen y saben, pero podríamos tener otros programas con la doctora Amparo Jaramillo, con estos historiadores que han dejado huella, y es una huella que ya no la van a borrar, pues ahí, como borraron las empresas públicas de Pereira y muchas otras cosas. Así que, Fabio, me parece muy importante tener otras citas con el doctor Álvaro Zuluaga. Claro que sí. Doctor Álvaro, lo cierto del caso es que el acto administrativo que establece y crea Pereira como municipio, si es de 1863 o tampoco. Sí, el reconocimiento como aldea oficial por la República de Colombia, obviamente, no el 63, sino viene a ser ya el 68, el primero, como Villa de Cartago, y ya después en el 1871, 72, ya como municipio de Pereira. Sí, obviamente claro tiene un reconocimiento oficial. Claro que sí. Doctor Álvaro, muy amable por estar con nosotros aquí en serio con Fabio y Mario. Gracias por esas reflexiones. Usted nos ha dejado pensativos a más de uno alrededor de los verdaderos orígenes, pero lo cierto del caso es que Pereira haya sido creada en 1540, en el 63, en el 72, en lo que sea, es una ciudad maravillosa, ¿no? ¿Qué mensaje final y cuál es el mejor regalo que le podemos dar a Pereira, quienes habitamos esta bella urbe en este aniversario? Yo creo que seguir apoyando en el sentido de pertenencia. Creo que esta cantidad de migraciones que nos vienen ocurriendo desde hace muchos años, ¿no? Ahora, nos ha quitado ese sentido de pertenencia. Yo creo que tenemos que volver a él y los pereiranos tenemos que hacer énfasis en que Pereira está primero y somos pereiranos ante todo. Yo diría, doctor Álvaro, que todas estas personas como ustedes, es decir, que queremos esta ciudad y los que vinieron y se quedaron acá, que se volvieron pereiranos, hay que rescatar el civismo de esas matronas, de esos hombres, de esos próceres que no les importaban desprenderse de recursos para donarle al municipio, no les importaba eso. Esa gente es la que tenemos que rescatar, Fabio, porque es que hay gente todavía, hay gente muy buena y que heredaron además esos hábitos, ¿no? Claro que sí. ¿Nos vamos? El caso mencionado de Amparo es un ejemplo de eso, Mario. Y el papá de Amparo, de Huasca, lo que usted contaba ahora, un hombre muy adinerado, pero que puso toda su fortuna al servicio de Pereira, una cosa maravillosa realmente. A ustedes, muy amables amigos, seguidores, compartan esta valiosa información, vea esta clase de historia, Mario, que hemos tenido hoy maravillosa de la ciudad de Pereira, que nos abre los ojos y nos invita a reflexionar sobre los verdaderos orígenes, pero ante todo, queramos a Pereira. Esto ha sido una región maravillosa y se ha destacado a nivel nacional. Por eso se decía, así no se va ningún Pereira, y Pereira sigue siendo eso. Aquí no es fácil emular una ciudad con tanto criterio cívico como esta ciudad, que tiene como poquitas, aeropuerto propio, porque ese aeropuerto es de nosotros, hospital, batallón, todo lo que ustedes quieran. Tenemos que apersonarnos de todo eso. Doctor Álvaro, feliz día y comparta también usted toda esta información valiosa. Saludo muy especial a su hermano Ernesto Zuluaga, el exgobernador y exalcalde de Pereira. Muchas gracias, Mario, y muchas gracias, Fabio, muchas gracias a ustedes. Estoy disponible para lo que quieran. Sí, señor. Bueno, nos vamos, está en la Perla del Caribe, sigue haciendo de las suyas. Averigüe un poquito la historia también de Santa Marta, hombre, y nos cuenta mañana a ver cómo vamos. Claro que sí, Fabio. Un abrazo y saludos a todos nuestros, a nuestra ciudad. Felicitaciones, en serio, con Fabio y Mario, en los 158 años de Pereira, la querendona, trasnochadora y morena. Un abrazo para todos. Claro que sí, pilas, que hoy se inaugura el cable aéreo, pero todavía no está al servicio del público. Por lo menos 2 semanas más en pruebas, que quede bien claro eso para que más de uno no se vaya a decepcionar, y están listicos ahí ya del paseo, porque todavía siguen primero las pruebas de rigor y por ahí en 15 días estará. ¿El presidente va a estar, Fabio, o no? No creo, no, Mario, no. Creo que no está. No llega. Bueno, no llega. Por lo menos no nos lo han anunciado. Vamos a estar a las 10 de la mañana, la gente muy pendiente porque vamos a estar transmitiendo parte del evento. Y esta noche gran concierto, ojalá nos vaya bien con Silvestre Dangond acá y Jonales Castaño en la plazoleta cívica
de Ciudad Pereira. Todos ustedes muy amables, al doctor Álvaro Zurbaga, Jorge Vázquez en redes sociales, mi estimado James Agudelo, Mario Marín y este servidor Fabio Castaño Molina. Compartan por favor toda esta información. Dios mediante, mañana o el miércoles vamos a tener a la doctora Amparo Jaramillo contándonos más sobre la historia de Pereira. Feliz día para todos. Perfecto, muchas gracias. En serio, con Fabio y Mario, periodismo digital con responsabilidad y altura.